días, niños, muy buenos días, padres de familia. Espero se encuentren con excelente salud y con muy buen ánimo para comenzar a trabajar con la clase del día de hoy. En la sesión de hoy, martes 20 de octubre, estaremos trabajando con 3 materias. Con la materia de español, de historia y de matemáticas. Para español, tú necesitarás tu libro de la SEP. Para historia, tú necesitarás tu libreta y tu libro de la SEP de historia. Y para matemáticas, ocuparás el libro de matemáticas 5. Hay que poner muchísima atención y estar concentrados a todas las explicaciones que yo te proporciono, porque a partir de ahí tú realizarás tus actividades. Si tienes alguna duda, puedes mandarme mensaje y yo te puedo explicar de manera individual sin ningún problema y sin ninguna pena. Recuerda que tus evidencias deben de tener tu nombre, la fecha, instrucciones y el título. También recuerda que debe de estar hecha con letra legible y organizada. Espero tus evidencias en el transcurso del día. Hay que poner muchísima atención, tener tu material a la mano para que no te me distraigas. Comenzamos con las explicaciones para que realices tus actividades. Suerte. Para realizar tu primera actividad, vas a necesitar tu libro de español. Lo que vamos a trabajar hoy es un repaso del relato histórico. Ustedes hoy van a recordar las características de un relato, cómo se debe de escribir, qué es, cuáles son sus elementos, etc. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes si recuerdan qué es un relato histórico o cómo debe escribirse un relato histórico, qué datos debe de llevar. Ok, empezamos, hay que poner muchísima atención. Dijimos que un relato histórico era un texto narrativo. ¿Pero por qué un texto narrativo? Porque nos está describiendo aspectos de la historia de nuestro país, tanto nacionales como internacionales. El objetivo de este relato histórico es que nosotros sepamos qué pasó en nuestro pasado. Son hechos reales que pasaron hace mucho tiempo. Y este relato nos está describiendo paso a paso qué sucedió. Este relato histórico tiene que estar escrito cronológicamente. ¿Qué significa cronológicamente? Que tiene que estar escrito en orden. Tiene que concordar con las fechas. Para comenzar, tiene que escribirse lo que pasó primero, lo que pasó posteriormente y al final. Debe de estar en orden. Por eso se dice que tiene que estar cronológicamente. Otro aspecto del relato histórico es que utiliza verbos en pasado. ¿Pero qué son los verbos? Recordemos que los verbos son acciones que realizan las personas. Es lo que hace la persona. Estos verbos que aparecen en el relato histórico deben de estar escritos en pasado. Quiere decir que ya sucedieron. Por ejemplo, ordenó, bloqueó, atrapó, organizó. Estos verbos están escritos en pasado y hay muchísimos verbos más que se pueden utilizar en un relato histórico. Este relato histórico también nos debe de hablar de personajes, de lugares, nos debe de especificar fechas en las que sucedió ese hecho. Tiene que estar en orden qué personajes participaron, qué lugares estuvieron en esa época, en qué fechas pasó ese relato histórico. Todo específicamente. Ese es un punto muy importante para el relato histórico, porque esto también debe de contener el relato histórico. El relato histórico también debe de estar escrito en un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Qué dijimos que era el inicio? El inicio es el comienzo del relato histórico. Te plantea o te presenta los hechos. El desarrollo, dijimos que era donde nos explicaban los sucesos, nos explicaba paso a paso qué había sucedido en ese acontecimiento, todos los detalles, quién participó, en qué fechas, en qué lugares, etcétera. Y el final o el cierre o el desenlace, que es lo mismo, dijimos que era como concluía el relato histórico. No terminaba porque este relato daba pie para que se hiciera otro, pero es como concluía temporalmente ese relato histórico. Otro aspecto muy importante que debe contener este relato histórico son las ideas principales y secundarias.
Recordemos que la idea principal es la oración tópica y la idea secundaria es la oración de apoyo. Dijimos que la idea principal era la idea más importante del párrafo y que un relato histórico iba a tener varias ideas principales. Recordemos, la idea principal es lo más importante del texto, donde vienen los aspectos más relevantes. Y la oración tópica o secundaria complementa la idea principal, da explicaciones sobre la idea principal. Hay que recordar muy bien eso. Bueno, para poder ordenar y poder escribir de manera adecuada y cronológicamente un relato histórico, además de los verbos, se utilizan tres cosas más: adverbios, frases adverbiales y nexos. Los adverbios, ¿qué son? Bueno, nos sirven a nosotros para dar orden al texto, para darle coherencia, para organizar el texto. Y hay de diferentes tipos, por ejemplo, durante, ahora, después y posteriormente. Estos adverbios nos ayudan a darle coherencia, a darle un orden al relato histórico. Tenemos también las frases adverbiales. Como hemos dicho, estas son parecidas a los adverbios, pero aquí vamos a utilizar dos palabritas y estas dos palabritas nos van a servir para darle coherencia al texto o al relato histórico. Un ejemplo de frase adverbial puede ser al final o más tarde. Si se fijan, esta nos va a ayudar a organizar el texto o el relato histórico. Otro aspecto muy importante que vamos a utilizar son los nexos. ¿Qué son los nexos? Los nexos nos ayudan a unir la causa y la consecuencia en el relato histórico. Pero, ¿qué es la causa? La causa es lo que nosotros hacemos, las acciones, lo que da origen para que pase algo. Y la consecuencia es el resultado de esas acciones, lo que sucede después de lo que yo hago. Por eso nos dice que el nexo nos va a servir a unir la causa con la consecuencia para escribir de manera adecuada el relato histórico. Ejemplo de nexos son los siguientes: por lo que, al mismo tiempo, en consecuencia. También hay otros como, por ejemplo, por lo tanto, consecuente a, etc. Te voy a explicar o dar un ejemplo de una causa y una consecuencia. Este ejemplo es de la Guerra de Independencia. Los criollos y los indígenas recibían trato de desigualdad. A consecuencia de esto, se levantaron en armas para luchar por sus derechos y por la igualdad. Se fijan que ahí la causa o las acciones es que los trataban con desigualdad, el nexo es en consecuencia de, y la consecuencia es que se levantaron en armas. El nexo es muy importante para darle coherencia a un relato histórico. Hay que recordar los aspectos importantes para que nosotros podamos entender la utilidad que tiene el relato histórico. El relato histórico nos va a servir para poder describir qué pasó en nuestros antepasados, qué hecho sucedió antes de que nosotros naciéramos, y son hechos importantes para la historia de nuestro país, ya que el relato nos va a describir todo lo que sucedió, todos los acontecimientos. Para que un relato histórico esté escrito de manera adecuada, debe de llevar todo lo que yo les acabo de mencionar. ¿Ok? Ahora, con esta explicación te toca a ti responder la actividad número 1. Aquí te muestro un ejemplo de un relato histórico con los elementos que te mencioné anteriormente. Ahora sí pasamos a realizar tu actividad. Te ubicarás en tu libro de español, página 17. Realizarás la autoevaluación que ahí te muestran. Es momento de revisar lo que has aprendido. Lee los enunciados y marca con una palomita la opción con la que más te identifiques, ya sea que consideres que lo haces muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar, necesito ayuda para hacerlo. Tienes que leer cada una de las opciones que ahí se te muestran. En el punto número 2 vas a marcar con una palomita la opción que corresponda con la manera en que realizaste tu trabajo, ya sea que te identifiques con la opción de siempre, a veces, me falta hacerlo, y por último vas a responder en qué te propones tú mejorar en español.
Tómate el tiempo que necesites para realizar tu autoevaluación sobre el relato histórico. Una vez que la termines, pasaremos a realizar la actividad número 2. Para esta segunda actividad, tú vas a necesitar tu libreta de historia y tu libro de historia. Vamos a trabajar con un tema que acontecía en el siglo XIX, que se llama los caminos y los bandidos. ¿Qué te imaginas tú que pasaba con los caminos de viaje en aquel entonces? ¿Qué te imaginas tú que significa la palabra bandido? Ok, aquí vas a identificar tú cómo viajaban en aquel entonces, en aquel siglo, las personas y por qué había tanto bandido y qué significa. Lo primero que debes de saber tú es que en el siglo XIX las personas viajaban poco. ¿Pero por qué viajaban poco las personas? Eso debido a que no acostumbraban a trasladarse a lugares lejanos. Siempre que viajaban, viajaban a lugares cercanos. Y cuando viajaban a lugares alejados, los viajes duraban entre una ciudad y otra días e incluso semanas. Por eso las personas no acostumbraban a viajar tanto en aquel entonces. Pero además de eso, ¿por qué no viajaban las personas? Bueno, no viajaban porque los viajes duraban entre días y semanas. Aparte que los caminos eran malos porque no estaban en buen estado y aparte que los transportes eran incómodos. Ustedes se preguntarán ¿en qué viajaban en aquel siglo? Viajaban, fíjense, a pie, en caballo, a las espaldas de los indígenas, en sillas de mano y en diligencias. Ustedes se preguntarán ¿qué son diligencias? Diligencias era un coche jalado por unos caballos o por mulas. Esas eran las diligencias y estas eran las encargadas de transportar a los viajeros más adinerados. Pero estas eran las formas de viajar de las personas. Recuerden, a pie, en caballo, a espaldas de los indígenas, en diligencias e incluso en sillas de mano. Así viajaban, por eso viajaban poco, por estas incomodidades de los transportes y aparte de que los caminos eran malos o estaban en mal estado. Otro aspecto a señalar es que las mercancías de aquellos viajeros eran transportadas en carretas o mulas, ya que ese era el método en el que se transportaba el equipaje de las personas. Estos viajeros de aquel entonces se hospedaban en el camino, ya sea en posadas, en mesones o a campo abierto, dependiendo si eran adinerados o no. Tenían que descansar porque los viajes eran largos y pesados. Pero ese no era el único problema. El transporte y las horas de camino no era el único problema. Había otro problema peor, que era el problema de la inseguridad en los caminos. ¿Por qué el problema de la inseguridad? Porque había demasiados bandidos, que eran bandidos rateros. Ellos se encargaban de despojar a los viajeros de toda su mercancía, de todo lo que llevaban en la mano y en las maletas. Atacaban a cualquier viajero que estuviera en los caminos, a cualquiera, fuera rico o fuera pobre. A ellos no les interesaba más que robarles las pertenencias. ¿Pero por qué se les facilitaba a estos bandidos robar? Bueno, pues es que en los caminos no había vigilancia, no había seguridad y no había policías e incluso los bandidos estaban de acuerdo con los militares. Por eso se les facilitaba más robarle a los viajeros y ese era un problema muy marcado en aquel entonces en cuanto a los viajes. Pero ustedes se preguntarán ¿por qué había tanto bandido en México en aquel entonces? Había mucho bandido debido a la pobreza que atravesaba el país, a la falta de autoridad en nuestro país, también al desorden político que había en nuestro país. Y esta gente que se dedicaba a robar era la gente que en verdad no tenía dinero y no hallaba dónde conseguir para alimentar a sus familias. A causa de toda esa inseguridad, toda esa pobreza, toda esa falta de apoyo, estas personas se dedicaban a robarle a los viajeros. Aunque no estaba bien que robaran, pero era también la necesidad que ellos tenían debido a la falta de apoyo. Todo esto que les estoy contando de los viajes o de los viajeros
afectó el comercio de nuestro país, debido a que las personas no se sentían seguras para transportar sus productos, por lo tanto dejaron de hacerlo y afectó el comercio externo e interno de nuestro país, así como también las comunicaciones. ¿Qué quiere decir comunicaciones? Los transportes que había en aquel entonces. Todo eso de los bandidos afectó a nuestro país en lugar de beneficiarlo, lógico. Como ven, en el siglo XIX las cosas no estaban tan fáciles en cuanto a lo del transporte y a lo de los viajes como es ahora. Antes se duraba días, semanas para llegar de un lugar a otro. Si tú viajas a un estado de aquí mismo, de nuestro país, puedes durar un día o dos, pero no semanas. ¿Sale? Entonces ahorita, en nuestra época, está mucho mejor planteado lo de las comunicaciones y transportes. Ahora yo te pregunto, en tu comunidad donde tú vives, ¿en qué se transporta y qué problemas atraviesan en la actualidad? Hay que pensar en eso. Ahora te toca a ti realizar la actividad número 2 en tu libreta. Pon atención. Para esta actividad, te vas a ubicar en tu libreta y en tu libro de historia, página 35 y 36. Vas a escribir y responder el cuestionario siguiente en tu cuaderno. Como te dije, puedes apoyarte en tu libro de historia, página 35 y 36. La primera pregunta que vas a responder dice: ¿cuánto duraban los viajes entre una ciudad y otra? La número 2, ¿qué eran las diligencias? Número 3, ¿en qué viajaban las personas en el siglo XIX? Número 4, ¿en qué eran transportadas las mercancías? Número 5, ¿dónde se hospedaban? Número 6, ¿cuál era el principal problema que enfrentaban los viajeros en sus caminos? Número 7, ¿por qué se les facilitaba robar a los bandoleros? Número 8, ¿cuáles fueron las causas por las que había tanto bandolero? Número 9, ¿a qué afectó el asalto en los caminos? Número 10, en la actualidad, ¿cómo viajan en tu comunidad y qué problemas se enfrentan? Esa es respuesta libre porque tú la tendrás que contestar. Tómate el tiempo que necesites para que realices esta actividad y cuando la termines pasaremos a la número 3. Para tu actividad número 3 vas a necesitar tu libro de matemáticas 5 en la página 31. En esta clase vamos a recordar lo que es una descripción de un trayecto. Lo voy a hacer de manera más sencilla para que no sea tan aburrido este video, ¿sale? Primero te empezaré a recordar qué es una descripción de un trayecto. Dijimos que la descripción de un trayecto es describir y plantear paso a paso el camino que seguirás tú para llegar de un lugar a otro. Que la persona que lo esté leyendo no se pierda. Tienes que describir lugar por lugar del que vas a pasar para llegar a tu destino. Podemos nosotros hacer uso de mapas, de croquis y de planos para que se nos facilite la ubicación de ese lugar al que queremos ir o al que queremos viajar. Pero esta descripción de un trayecto necesita tanto el mapa, el croquis o el plano de manera detallada. Pero ¿qué elementos va a necesitar ese mapa, ese croquis o también ese plano? El primero son las líneas. ¿Para qué nos sirven las líneas? Estas son las encargadas de dibujar casas, calles, etcétera, para nuestro plano o para nuestro croquis. Otro elemento que debe de tener ese mapa, ese croquis o ese plano son los símbolos. ¿Para qué nos sirve un símbolo? Nos facilita el identificar lugares, ya que nos dice el significado de ese lugar que estamos observando. Por ejemplo, puede haber un símbolo de hospital, de hotel, de escuela, de gasolinera, entre otros símbolos. Y son muy importantes para que se nos facilite el trayecto o la descripción de un trayecto. Te muestro un ejemplo de símbolos, ¿sale? Pongan atención. Como puedes ver, existen una variedad de símbolos que nos facilitan la ubicación de algunos lugares, como estos que ves en la imagen. Siguiendo con la descripción de los elementos,
vamos con la rosa de los vientos. ¿Para qué nos va a servir la rosa de los vientos? Esta nos va a servir para orientarnos y para observar o describir el punto cardinal en el que nosotros estamos, ya sea norte, sur, este u oeste. Te muestro un ejemplo de la rosa de los vientos. Como puedes observar, la rosa de los vientos que está en la parte de abajo de tu imagen tiene que tener los puntos cardinales norte, sur, este u oeste que te sirven para orientarte. Otro elemento muy importante son el nombre de las calles, colonias y avenidas. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, nos va a servir para poder ubicar en el lugar donde estamos o para facilitarnos el encontrar el lugar a donde nosotros vamos a viajar. Ustedes también pueden tener aquí en los nombres de las calles, colonias y avenidas siglas y abreviaturas. ¿Para qué? Para hacer más corto el nombre de esas calles, de esas colonias o de esas avenidas. Les muestro ejemplos. Como puedes observar en la parte de arriba, te muestran abreviaturas de la palabra avenida, colonia, bulevar y otras siglas de organizaciones como la ONU, la UNICEF y la organización no gubernamental. ¿Sale? Otro elemento muy importante son los señalamientos. ¿Para qué te sirve un señalamiento en algún croquis, en algún plano o en algún mapa? Esto nos va a servir para poder respetar los señalamientos. Puede haber diferentes tipos de señalamientos, por ejemplo, que nos paremos ahí, que no demos vuelta a la derecha, que a lo mejor hay un lugar donde hay una escuela cerca, etc. Hay infinidad de tipos de señalamientos. Te muestro ejemplos. Si te fijas en la parte de abajo de la imagen, te muestran diferentes tipos de señalamientos viales. Eso te sirve para poder evitar diferentes tipos de accidentes. Para describir un trayecto, tenemos que especificar de manera clara y precisa cada uno de los lugares, las calles por los que nosotros vamos a pasar para poder llegar de un lugar a otro y que la persona que está leyendo esa descripción pueda llegar al lugar indicado y no se pierda. Para que tú puedas describir de manera clara y precisa ese trayecto, puedes utilizar las siguientes palabras que te van a ayudar a describir exactamente el recorrido. Girar, derecha, izquierda, norte, sur, este, oeste, cuadras, avanzar, dar vuelta, camina, hacia. Estas palabras a ti te van a ayudar a hacer más fácil esa descripción de un trayecto y que tú no repitas tanto palabras y que la persona que lo está leyendo se le haga más fácil ubicar su lugar deseado o llegar al lugar al que va a viajar de manera rápida y de manera clara y que no se pierda. ¿Sale? Te voy a mostrar un ejemplo de un croquis y para que te des cuenta qué elementos debe llevar para que esté bien hecho el croquis. Como puedes observar, este croquis que te muestro tiene todos los elementos que te expliqué anteriormente: símbolos, dibujos, líneas, rosa de los vientos, señalamientos, nombre de calles y avenidas, con el fin de que se te facilite llegar al lugar de destino o localizar el lugar que tú prefieras. Bien, niños, este fue el tema de la descripción de un trayecto. Ahora te corresponde a ti realizar la actividad número 3 con la atención que prestaste a mi explicación. Empezaremos con el punto número 2 de esta actividad. Vas a observar los dos planos de las casas, tanto de Dulce y Sebastián, y vas a marcar con una flecha la puerta principal de cada uno de los planos y vas a contestar. ¿Ok? Son 3 afirmaciones que vas a responder. La primera: escribe 2 diferencias y 2 similitudes entre las dos casas. Similitudes son en que son iguales. El B: escribe cómo llegar de la puerta principal a la cocina en la casa de Dulce. El C: describe cómo llegar de la puerta principal a la cocina en la casa de Sebastián. En el punto número 3, vas a escribir los puntos cardinales según la rosa de los vientos. ¿Cuál es el norte, el sur, el este y el oeste? Y en el punto número 4 vas a relacionar las columnas
con las respuestas correctas. Por ejemplo, ¿por dónde sale el sol? ¿Por dónde se oculta el sol? ¿Cuál es el país que está al norte de México y cuál es el país que está al sur de México? Tómate el tiempo necesario para terminar esta última actividad. Bien, niños, llegaron al final de la clase. Muy bien, niños, muchas felicidades. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en la clase y por haber puesto atención. Espero mis explicaciones hayan sido claras y que el video no haya estado tan aburrido. Si tienes alguna duda, puedes contactarme sin ningún problema. Recuerda que espero las evidencias en el transcurso del día. Deseo que tengas un excelente día. Cuídate mucho, espero verte muy pronto y te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth. Los quiero mucho. Bye. Thank you.